Esta sesión, les comento, va a ser grabada, cosa de que pueda estar disponible para otros a perpetuidad. Esperemos unos 2 minutos más y ya entramos de lleno a este webinar que nos convoca. Bienvenidos los que se van sumando. Ya en poquitos minutos vamos a partir. Muchas gracias por la puntualidad. Les pido solamente 1 minuto de paciencia. Ok, estimadas y estimados, siendo las 18:35 ya, vamos a dar inicio a este webinar muy anhelado por todo el equipo de Regenerativa y el equipo de Rifa. Así que disfruten lo que se viene porque puro filete acá, pura calidad en lo que van a poder ver. Mi nombre es Javiera Pérez, soy de Regenerativa, Fundación Regenerativa, y les doy la bienvenida. Quisiera para partir, vamos a hacer harto en este momento, así que no vamos a poder tener una introducción con presentaciones de cada uno vía audio y video. Por lo tanto, igual nos interesa saber quiénes estamos acá reunidos, conectados. Como ponía Lubin en el chat, los invito a anotar en el chat si nos pueden contar su nombre, de dónde vienen, qué hacen, un pequeño parrafito como un tweet de quiénes son ustedes, les agradecería mucho. Y en paralelo también la instrucción es la siguiente: si pueden hacer clic en el link que acabo de enviar por chat, para tener un momento de check-in. La pregunta es, ¿cómo llegas hoy? Se les va a abrir una instancia de votación con estas opciones. Queremos saber cómo llegan. Voy a pegar de nuevo, si me ayudan ahí también, a ir pegando cada cierto rato el link en el chat para que no se nos pierda. Queremos ahí sondear energías, cómo está la gente que está conectada ya a esta hora de la tarde. Acá en Chile, por lo menos acá en Frutillar, el sol ya se puso, así que agradecemos la atención a estas altas horas ya casi de la noche. Imagino que todos tuvieron un día medio agitado.
Así que cuéntenos, ¿cómo llegan hoy? ¿Cómo se sienten? Veo a varios curiosos, algunos más cansados que otros. Un cafecito ahí, un mate, va a estar bueno. Qué buena la gente vibrando alto, se agradece siempre tenerlos en presencia. Y siguen llegando más votaciones, están ganando los entusiasmados. Qué bueno, me alegro que haya entusiasmo en el salón. Buenísimo, buenísimo. Ahí tenemos ya un panorama de cómo está nuestra gente acá, así que nada, les agradezco mucho la presencia. Para los que aún no se presentan, les pido por favor si es que pueden poner en el chat una pequeña descripción de quiénes son, de dónde vienen, para tener una idea de con quién estamos, les agradecería un montón. Y bueno, ya tenemos claro que estamos curiosos y entusiasmados, a los con sueño no se preocupen que ahora se van a animar. Y para ya entrar en materia, quisiera contarles que estamos acá en una instancia, en este webinar de forestería análoga, que nos tiene contentos y que estamos coorganizando desde acá Chile Regenerativa, que es una organización que ya nació el 2015, llevamos hartos años impulsando proyectos que tratan de ir más allá de la sostenibilidad, llegando a tratar de regenerar nuestros ecosistemas. Y en esa búsqueda constante de nuevas técnicas de regeneración aparece, ¿cierto?, la forestería análoga, que es lo que nos mantiene reunidos ahora, y que van a conocer en esta instancia a los miembros del equipo de la RIFA, la Red Internacional de Forestería Análoga, expertos en este tema. Esta es la primera aproximación a esta temática que se va a dar en Chile, así que un lujo poder contar con ellas y también una primicia para todos los que estamos acá conectados. Quisiera también adelantarles que esta instancia también se considera como la primera sesión del curso completo de forestería análoga. El curso vamos a hablar de él al final, así que los que tengan ganas de meterse más en profundidad sobre esto, por favor no se desconecten, que vamos a dedicar los últimos 20 minutos a hablar sobre este curso, que queremos mucho que puedan sumarse, acompañarnos a profundizar en estos temas. Y a nivel más higiénico, algunas cosas que mencionar. Lo primero es, por favor, todas las dudas que vayan surgiendo durante la exposición del equipo de RIFA, envíenlas por el chat, va a estar ahí parte del equipo de Regenerativa leyéndolas, juntándolas, y más hacia el final de la sesión habrá también un momento en que vamos a hacer sus preguntas y les vamos a permitir, levantando la mano, hacer las preguntas también con sonido. Habiendo dicho eso, le voy a dar la palabra a Luby Bogantes de la RIFA, quien nos va a hacer una pequeña introducción a esta instancia. Así que adelante, Luby. Muchísimas gracias, Javi, por esta muy bonita y dinámica introducción. Buenas tardes y noches a todos y todas. Es un honor compartir con ustedes este webinar, este espacio. Para abrirlo, tengo que decir que este año se nos están abriendo muchas nuevas oportunidades y es como la primera vez que tenemos esta oportunidad de compartir los saberes de forestería análoga con la organización Chile Regenerativa y con todos ustedes. Entonces estamos muy agradecidos por esta oportunidad, a toda la red, toda la fundación y especialmente a Maite, que está también presente hoy y que hizo posible este primer vínculo entre ambas organizaciones. La RIFA, Red Internacional de Forestería Análoga, trabaja mucho con comunidades, organizaciones locales y grupos de mujeres en distintos países de América Latina y también en otras partes del mundo. Voy a aprovechar para compartirles brevemente mi cortita presentación. Espero que puedan ver la pantalla. ¿Sí? Muy bien, Luby. Sí, perfecto. Entonces, perdón.
Aquí en este mapa pueden brevemente ver los distintos países y organizaciones aliadas con cuales hemos trabajado en el pasado y hasta el día de hoy. Ahora estamos trabajando mucho dentro de un programa que se llama GAGA, que es una alianza global para las acciones de ambiente y género. Entonces, este enfoque que se llama Mujeres Liderando la Acción Climática nos ayuda a acercarse a principalmente las mujeres en diferentes países, grupos de mujeres, y compartir la metodología de forestería análoga con ellas, desarrollar bosques y jardines análogos, algo que van a conocer un poco hoy en nuestras presentaciones. Hace unos 20, 30 años para atrás fue casi radical hablar sobre restauración de bosques. Era una idea que hasta nuestros fundadores consideraban, o en la narrativa internacional, bastante radical. Y en esos tiempos fue abriendo un nuevo camino Dr. Año Senanayake, que era hoy es hasta el día de hoy ecologista, visionario, y es el fundador de Forestería Análoga, y en esos tiempos trabajaba para el Ministerio de Ambiente y el gobierno en Sri Lanka, que fue como la cuna, digamos, de forestería análoga, y se dio cuenta y sintió que la promoción de plantaciones agroindustriales con monocultivos no es la forma de restaurar el medio ambiente. Entonces, él quería mostrar que los jardines forestales son más bien una inspiración en bosques naturales y en las zonas son mucho más resilientes, estables y productivos. Entonces, esto logró hacer, y gracias a esa visión hoy nos estamos conectando y queremos contarles sobre la forestería análoga. Y nuestra red empezó entonces desde esos años 80 con las primeras prácticas de restaurar ecosistemas degradados. Como dicen muchos de nuestros capacitadores, naturaleza es la maestra verdadera. Entonces, así Dr. Anu Senanayake se inspiró en los jardines forestales de Sri Lanka, y hasta el día de hoy tenemos muchísimos practicantes, capacitadores, organizaciones aliadas, de cuales algunos pueden ver en este mapa. Tenemos un secretariado que está como el centro operativo aquí en Costa Rica, donde estoy también conectándome hoy. Tenemos 6 centros de capacitación en Ecuador. Aquí les puedo compartir, de hecho, una foto de la red ecuatoriana de forestería análoga en Ecuador. Y hoy van a escuchar un poco más sobre un caso de restauración allá. También hay centros en Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Sri Lanka y Camerún. Somos una red de casi 55 capacitadores en distintos países del mundo practicando la metodología. Y en tiempos de la pandemia también empezamos a dar cursos virtuales y logramos a crear una red de promotoras de forestería análoga. Esto es una foto de las mujeres en 7 países de América Latina, pero también estamos ahora con otras personas, más de 20 personas en África y Asia, haciendo sus primeras prácticas. Entonces, distintas organizaciones comparten nuestra visión. Brevemente, ¿qué hacemos? Para tener una idea, la visión es restaurar productividad de tierras degradadas y promover nuevas fuentes de ingresos y alimentos para poblaciones locales, apoyar diseños e intervenciones para agricultores y agricultoras pequeños y comunidades indígenas para mantener y restaurar sus bosques y mejorar los ingresos y subsistencia. Entonces, en una gran parte son capacitaciones, diferentes talleres, como pueden ver en las fotos, que promueven y enseñan la metodología, pero también hacemos intercambios de conocimientos y queremos compartir experiencias a nivel mundial en estos temas. Tratamos de contribuir para promover como estilos de vida sostenibles que proveen bienes y servicios para las necesidades humanas y reducen el impacto ambiental y fortalecen las comunidades mismas socialmente y económicamente a través de uso de una grande biodiversidad de especies. También tenemos una certificación que tratamos de promover que da un valor y funciones de productos naturales añadido. Es un sistema de acreditación que se llama Productos de Jardines Forestales, y también promovemos mucho los sistemas participativos de garantía para agregarle valor.
Ya para ir cerrando un poco esta introducción, tengo el honor de presentarles hoy dos grandes personas de nuestra red. La primera va a ser Carolina Sorzano de Colombia, es bióloga de la Universidad Javeriana de Colombia, candidata a máster en gestión y desarrollo rural de la Universidad Nacional de Colombia. Y Carolina tiene más de 15 años de experiencias como consultora, asesora, funcionaria pública en temas relacionados con ordenamiento ambiental del territorio, planificación de áreas protegidas en diferentes instituciones gubernamentales, también en GIZ, en el programa Red Más en Colombia, con PNUD. Y es nuestra capacitadora de forestería análoga. Hizo desde el 2018 varios talleres presenciales y virtuales con campesinos y campesinas en Honduras, Guatemala, Paraguay, Colombia. Entonces estamos muy felices de tenerla aquí con nosotros. Y el segundo presentador de hoy es Alejandro Solano, que nació y creció en una zona rural del Pacífico Central de Costa Rica. Ahí obtuvo sus primeras experiencias laborales en el bosque nuboso de Monteverde. Es una guía naturalista con licenciatura de Ecología y Desarrollo Sostenible en la Universidad Latina de Costa Rica, diplomado en Agricultura Orgánica también, y es capacitador de RIFA. Y desde hace 15 años vive en Ecuador, donde se ha dedicado a estudiar aves, por ejemplo, entre muchas otras cosas que nos va a contar hoy, y ha publicado en cerca de 50 artículos científicos. Entonces, esta es una pequeña pincelada porque creo que en las presentaciones de ellos vamos a escuchar un poco más. Y con esto les agradezco la atención y doy palabra a Carolina. Muchísimas gracias. Gracias, Luby. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla para... ¿Ahí están viendo la presentación? Perfecto. Sí, se ve bien. Ok, entonces voy a poner la nueva presentación a ver si sigue bien, ¿verdad? Bueno, entonces, como decía Luby, bueno, soy Carolina, vivo en Bogotá, bueno, no en Bogotá, en las alrededores de Bogotá, a unas hora y media de Bogotá, en una zona un poco fría, en Colombia, y pues seré la persona que les voy a contar sobre qué es la forestería análoga y animarlos para que se inscriban al curso completo y puedan entonces poner en práctica esta herramienta de restauración. No voy a entrar en detalles sobre la red, que ya pues Luby les hizo una breve descripción de lo que es la Red Internacional de Forestería Análoga. La visión es que nos encargamos de esta herramienta busca la restauración de sistemas de soporte de la vida del planeta mediante la mejora de las oportunidades económicas de las poblaciones rurales, y trabajamos para restaurar la productividad de las tierras degradadas y promover nuevas fuentes de ingreso y alimento para poblaciones locales. La idea es poder integrar conservación y producción en espacios pequeños bajo esta herramienta. A ver cómo me toca irme. Espérame un segundito que estoy tratando de pasar acá. Ahora no lo logro. Ok, ahora sí. Entonces, sobre la historia, bueno, tampoco voy a entrar como en muchos detalles porque también ya Luby lo mencionó. Solamente recalcar pues que es Ranil Seranayake quien fundó esta metodología. Aquí está Ranil en uno de los bosques de Belipola, que es el centro de forestería análoga en Sri Lanka. Y recalcar que nace por la necesidad de tener una alternativa al tema de los monocultivos, a esas grandes extensiones de una sola especie, que lo que él veía es que no es ni en términos productivos la mejor estrategia, ni en términos ambientales la más adecuada para mantener los elementos de la naturaleza. Entonces, es como enfrentamos toda esa parte de los monocultivos versus policultivos con esta herramienta de la forestería análoga, y así pues desde el 96 entonces se fundó la Red Internacional de Forestería, que busca difundir esta estrategia y esta herramienta al resto de países fuera de Sri Lanka.
y pues ya vieron ustedes entonces en todos los países que ya hay algunas experiencias. Entonces, ¿qué es la forestería análoga? Y lo primero aquí es que entendamos pues que la palabra análoga, como muchos o la mayoría sabemos, pues significa algo que es similar, algo que es parecido, análogo a otra cosa. Y en este caso es bosques nativos que nos sirven de ejemplo para crear bosques análogos, para crear bosques en sitios que necesitamos tener un ecosistema, porque en este momento no hay un sistema ni adecuado en términos ambientales ni en términos productivos. Entonces, la idea es imitar en una zona que queramos trabajar un bosque similar al bosque nativo que se encuentre en la zona o que se encontraba, porque en muchos casos ya no hay, que se encontraba en la zona donde estamos. Entonces, por eso es la palabra análogo, porque lo que enfatiza ahí es en el término similar, análogo a algo. Entonces, es una herramienta utilizada para restaurar los sistemas, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. O sea, la herramienta busca restaurar, recuperar, rehabilitar sistemas de soporte de la vida del planeta en términos de biodiversidad sobre todo, buscando recuperar servicios ecosistémicos con énfasis en la alimentación. Muchas veces el énfasis está dado en buscar mayor productividad en términos de alimentos, tanto para comercializar como para el consumo local de las personas que crean estos bosques análogos. Entonces, es esta restauración de soportes de vida del planeta, de estos ecosistemas, buscando recuperar servicios ecosistémicos, no solamente en términos ambientales, sino también en términos de productividad para las personas, y generar entonces nuevas fuentes de ingresos para poblaciones rurales, tanto pequeños agricultores, comunidades indígenas o negras. Basamos nuestra herramienta en 3 ejes que la soportan, o sea, como 3 ejes conceptuales son los que soportan esta herramienta. Una, como les decía, imitar los bosques naturales, pero imitarlos siendo muy conscientes de cuál es la estructura de ese bosque que vamos a imitar, las funciones que el bosque provee, cuál es la diversidad que hay allí, cómo los componentes, los elementos de ese bosque se integran y se relacionan entre sí. Y esto nos lleva entonces a tener como, primero que todo, un mayor conocimiento de lo que es un bosque. Comenzamos a ver los bosques naturales con unos ojos diferentes, no solamente el número de árboles que hayan allí y algunas especies de animales, sino esa cantidad de interrelaciones que se comienzan a tejer entre todos los elementos del bosque y cómo ese funcionamiento es el que nos sirve para poder entonces manejar un ecosistema similar en un área que nosotros queramos y que se base entonces en ese funcionamiento de los bosques naturales. El otro eje es la sucesión ecológica, y algunos de ustedes veía en el chat que hay estudiantes de biología, que hay ingenieros, entonces yo creo que para muchos el término sucesión ecológica es como conocido y lo manejan, para otros tal vez no, pero básicamente la sucesión ecológica son las fases o los momentos por los cuales un bosque pasa para poder ser un bosque maduro. Y en esta imagen que ven aquí a la derecha, más o menos se puede representar eso, ¿no? Entonces comenzamos desde la parte izquierda de la gráfica, donde hay un ecosistema muy básico con unas especies herbáceas, unas cuantas. Este sistema, si lo dejamos quieto, comienza a regenerarse naturalmente y puede ir pasando por diferentes estadios hasta llegar, a ver, yo le pongo el puntero, hasta llegar a un bosque clímax, que le llamamos aquí, o un bosque maduro, un bosque que tiene una cantidad de elementos, de especies que se interrelacionan entre sí y que nos generan mayor resiliencia en el sistema. Entonces, la sucesión ecológica para nosotros es uno de los elementos clave en la forestería análoga. Y el siguiente eje en el que nos basamos es la ecología del paisaje, y con esto me refiero a que tenga la necesidad de mirar esa parcela en la que vamos a trabajar, ese bosque análogo que vamos a crear, cómo se relaciona con el resto de elementos en el paisaje,
cómo se conecta con otros bosques o no está conectado con otros bosques y habría la necesidad entonces de generar esos corredores, o cómo está inmerso, en dónde está inmerso, si estamos, el bosque análogo va a quedar inmerso en una matriz de monocultivos de alguna especie, por decir algo, entonces eso cómo nos va a afectar. O si al contrario lo que tenemos es una matriz de bosque que nos va a permitir tener más elementos y más probabilidades de que ese bosque nuestro pues se forme y se utilice como todo ese potencial de restauración que viene del bosque aledaño. Entonces es cómo entender nuestro bosque análogo, el sitio donde lo vamos a crear en el contexto o en la matriz en la que está. Entonces, eso es como las bases de la forestería y lo que significa. Ahora, bueno, esta es otra gráfica de la Asociación Ecológica que no voy a entrar muchos en detalles porque ya la vimos con el anterior. Una cosa clave en la forestería análoga son los principios. Nosotros nos basamos, además de esos ejes conceptuales que les mencioné anteriormente, nos basamos en una serie de principios que son con los cuales llegamos realmente a tener un bosque análogo que se base en ciertos aspectos claves. Son 12 principios. Los dos primeros, observar y registrar y comprender y evaluar, tienen que ver con la necesidad de que podamos comenzar a entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo funcionan los bosques que tenemos cerca, cómo la necesidad de estar observando qué sucede con ellos y no solamente observando, sino ir anotando, registrando pequeños cambios, ir dándonos cuenta cuándo florece una especie, cuándo fructifica, en qué época se le caen las hojas en los casos de plantas caducifolias, y que todo ese funcionamiento de los bosques nos permita entonces luego entender cómo eso lo podemos utilizar en nuestro bosque análogo. Perdón, voy a prender la luz porque creo que ya no me ven y ya tampoco voy a ver el tiempo. Ya. Ahora, conocer su terreno es otra de los principios y pues básicamente es entender en el terreno en el cual estamos, no solamente en términos de las plantas y animales que hay allí, sino en términos topográficos, o sea, cómo son las pendientes, cómo son, por dónde pasan algunas fuentes de agua, en términos climáticos, etc. Entonces, todas esas condiciones físicas del terreno que son importantes para poder emprender como la tarea. Definir sistemas de flujo y reserva hace referencia a por dónde, o sea, cuáles son esos sistemas de energía que tenemos, por dónde los vientos, por dónde están pasando en nuestra parcela, o sea, de qué dirección a qué dirección hay ese flujo de vientos, por dónde hay un flujo de energía, incluso por ejemplo de semillas, entonces que el bosque que está al lado de pronto provee ciertas semillas para nuestra parcela, entonces hay que definir también como esos flujos, en términos energéticos, pues también de luz, en términos de agua, cómo son ese flujo de energía en el sistema. Identificar niveles de rendimiento, la idea es que tenemos que estar siempre como muy pendientes de cuáles son las especies que estamos sembrando que nos van a proveer algún producto y esos productos en nuestro sistema, cómo son los rendimientos. Entonces, estar enterados de esa parte de cómo funcionan estas especies en el área donde estamos. Dejarse guiar por el paisaje tiene que ver mucho con lo que les mencionaba hace un ratito de la ecología del paisaje, de poder entender el paisaje en su contexto, cómo es, qué tenemos alrededor y cómo funciona ese paisaje. Y de acuerdo a eso también podemos ir guiándonos en cómo entonces debemos involucrar nuestro terreno, nuestra parcela, nuestra área de trabajo en ese paisaje en el que estamos. O sea, poder como entender esas relaciones que se pueden dar allí. Seguir la sucesión ecológica era parte de lo que les mencionaba ahorita, es una de las bases nuestras, debemos seguirla para poder llegar
a un bosque similar al que estamos, al que nos sirve de ejemplo. Y utilizar procesos ecológicos tiene que ver con mucho también con los principios 1 y 2 de observar y comprender, ¿no? Entonces es comenzar a observar en el bosque cuáles son esos procesos ecológicos que se dan, cuáles son, por ejemplo, todo el tema de polinización o de fructificación, en qué momento fructifican, el ciclaje de nutrientes, cómo todos esos procesos que se dan en el bosque, luego los podemos entonces de alguna forma llevar a nuestro territorio para poder manejar y que esos sirvan finalmente de elementos que lleven todo el sistema a un equilibrio para no utilizar tantos insumos externos, que es el principio número 11, donde dice reducir insumos externos, que tiene que ver finalmente con comenzar a bajar esos insumos que le metemos al sistema, porque al tener mayor biodiversidad, al tener mayores formas de crecimiento en el sistema, al tener mayores relaciones entre todos esos elementos, lo que hace es que el equilibrio mejore y pues bajar entonces la necesidad de tener que utilizar insumos externos. Valorar la biodiversidad es también considerar que no solamente son importantes las especies de plantas productivas que vamos a incluir en el sistema, sino que también hay otras especies que aunque no tienen un valor productivo en términos económicos, aparentemente, sí lo tienen en términos de manejar ese equilibrio del que hablamos ahorita y que en últimas también luego se puede volver económico, ¿no? Porque si yo tengo más especies que me bajan la posibilidad de que hayan plagas en algún momento, entonces pues ahí luego también va a haber una ventaja económica. Entonces es valorar todas las especies según su función, no solamente la productiva, sino todas las funciones ecológicas que se dan, que tienen allí en el sistema. Respetar la madurez es entender cómo entre el bosque y nuestro sistema sea más maduro en términos, y esa madurez tiene que ver con la cantidad de especies que hay allí, con la cantidad de relaciones que se dan. Ese respeto por esa madurez en últimas es una ventaja para todo el sistema y entonces es como aprender de esa sucesión ecológica que veíamos, esa gráfica donde se ve cómo pasamos desde un estadio donde hay pocas especies hasta uno donde ya hay un bosque maduro, cómo es necesario tener en cuenta esos pasos, esos momentos y llegar a un sistema maduro que me representa una cantidad de ventajas para el sistema. Y por último, responder creativamente tiene que ver con, además de todo lo que hemos hablado, también ponerle un toque de creatividad al tema, ¿no? Y ponerle un poco también como de arte a la cosa y poder entonces jugar como más también como en términos creativos y artísticos con ese diseño que estamos buscando tener. ¿Cómo voy con el tiempo? Ok, todavía. Entonces la metodología, ¿cómo hacemos esto? En la forestería análoga tiene una ventaja y es que tenemos una metodología, es decir, un paso a paso para crear nuestro bosque análogo. Entonces, eso finalmente es lo que vamos a mirar en detalle en el curso. Yo ahorita les voy a dar como algo general de cómo es la metodología. Entonces, nos basamos en tres aspectos principales. Estudiar o analizar la estructura de los bosques, y eso lo hacemos a través de una fórmula fisionómica, que ahorita les hago un poquito más. Analizar la función de las especies que estamos incluyendo en el bosque, que lo hacemos con una base de datos, y un diseño, o sea, finalmente estructura, función, junto con valoración ecológica, que ahorita lo vemos, nos lleva a un diseño del bosque análogo. Entonces, es como jugar en términos biológicos, ecológicos, también cuando uno analiza ecosistemas, analiza estructura y función. Estos dos son como los pilares para poder uno entender el ecosistema. Entonces aquí también usamos como esos pilares para poder entonces entender y diseñar nuestro bosque análogo.
Entonces aquí, bueno, aquí hay como un perfil de un bosque análogo que podemos observar. Esta metodología, entonces, ¿cómo la hacemos? A través de talleres de capacitación e intercambio, como decía Luby, con la pandemia nos tocó comenzar a hacer talleres virtuales, hicimos varios con Centroamérica, con varios países de Centroamérica, pero la idea ahorita en Chile es poder volver a los presenciales que hacíamos prepandemia. Entonces son estos talleres de capacitación e intercambio de experiencias donde, ¿qué vemos? Primero que todo, lo que les decía al comienzo, analizamos un poco más el tema de los bosques y sus funciones. Partimos de ahí, de qué es un bosque, qué elementos están incluidos o qué elementos representan un bosque y cuáles son las funciones y los procesos ecológicos que los bosques tienen para poder entenderlos en su contexto, en su magnitud real, y que eso nos sirva entonces de base para la creación del bosque análogo. La fórmula fisionómica es el momento de la metodología en el cual analizamos la estructura del bosque. Y esa estructura la analicemos a través de una fórmula, bueno, aquí no alcanzan a ver bien, pero esa fórmula está está representada por 3 símbolos, por una letra mayúscula que me representa cuáles son las formas de crecimiento que hay allí, un número que me representa las alturas de esas formas de crecimiento y una letra minúscula que me representa las coberturas. Entonces, con esos 3 elementos, forma de crecimiento, altura y cobertura, comienzo a identificar cómo es la estructura de ese bosque, cuántos estratos tiene, qué formas de crecimiento hay aparte de árboles y arbustos, si hay palmas, si hay enredaderas, si hay epífitas, si hay musgos y líquenes, si hay rizomatosas. Bueno, hay una serie de formas de crecimiento que ya tenemos identificadas y entonces generamos una fórmula fisionómica tanto para el bosque que nos está sirviendo de ejemplo como para la parcela donde vamos a crear nuestro bosque análogo. Luego de tener esas 2 fórmulas fisionómicas, hacemos el cálculo de la brecha, que lo que nos permite es comparar lo que encontramos en el bosque con lo que encontramos en la parcela y así poder entonces tener una idea de qué es lo que me falta en la parcela para poder llegar a parecerme al bosque. Entonces, con la fórmula lo que hacemos es identificar la estructura del bosque y de la parcela. Luego tenemos la valoración ecológica, que es un diagnóstico ecológico de 4 variables: suelos, biodiversidad, estructura y productividad. Entonces, mediante unas condiciones para cada una de esas variables, establecemos una valoración ecológica que nos permite entonces identificar en qué estado está la parcela en donde vamos a trabajar y en qué estado está el bosque que identificamos como bosque ejemplo. Y poder entonces comparar uno versus el otro y en qué lo hacemos con unos números, con unas calificaciones que luego ponemos en un gráfico de araña donde podemos visualizar ambas y podemos entonces ver hasta qué punto tenemos que trabajar ciertas variables como el suelo, la biodiversidad, estructura y productividad para llegar a parecernos a las condiciones del bosque que estamos analizando. Luego está el mapeo de la parcela, que es finalmente dónde se va a trabajar. Entonces hacemos un mapa de las condiciones de la cobertura de vegetación, de la topografía, de la infraestructura que hay ahí. Es ubicar, es como una foto, hacer una foto del sitio en el cual vamos a trabajar. Luego viene la base de datos, que lo que nos muestra es entonces como todas las opciones de plantas que podríamos incluir en nuestro bosque análogo de acuerdo a las características de esas plantas y a las funciones ecológicas que tengan en el sistema. Y finalmente, con base en todo lo anterior, hacemos entonces el diseño que, como ven, va a responder tanto a la fórmula fisionómica, porque ahí analizamos la estructura, la brecha de la fórmula nos da qué es lo que le falta a la parcela para parecerse al bosque, entonces ahí tenemos un elemento. La valoración ecológica nos dice, en términos de diagnóstico, cómo son las condiciones del suelo, de la biodiversidad, de la estructura y la productividad para que necesitamos mejorar, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta en el diseño. El mapeo de la parcela pues nos dice qué es lo que tenemos allí, y en la base de datos entonces tenemos como un abanico de posibles opciones de plantas
de acuerdo a sus funciones y características que podríamos incluir para tener el diseño. Y el diseño es clave tener en cuenta pues que está, que se establece de acuerdo a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos, que queremos nosotros para nuestra parcela? Y esto entonces es lo que en últimas en el curso se va a tratar en detalle, cada uno de estos pasos, pero no solamente es como en teoría cuál es, qué es lo que incluye cada cosa, sino haciéndolo en la práctica. Entonces, para cada uno de estos pasos, vamos al bosque, o sea, elegimos un bosque de referencia, un bosque ejemplo allá en Frutillar, y una parcela donde vayamos a crear un bosque análogo, y comenzamos a hacer cada uno de estos pasos con ejercicios prácticos para que se entienda cómo es cada uno de ellos hasta llegar entonces al diseño. Entonces, eso es para que se animen entonces a tomar el curso. Y ya el diseño, les muestro simplemente como algunos ejemplos de diseño, donde esto es aquí en una reserva aquí en Colombia, en Tenascocá, donde pues establece entonces cuáles son las especies que se van a introducir, teniendo en cuenta como las distancias de siembra, el área, pues cuánto es, también tener en cuenta que estas son como las curvas de nivel, esta es la zona más pendiente y esta es la más plana. Entonces, este es un ejemplo. Voy a pasar rápido con otros ejemplos. Este fue en Honduras, en Choluteca, y este también acá en Colombia, en Montes de María. Y acá hay otro de Guatemala que lo hicieron las promotoras con Adriana, nuestra otra capacitadora, y este me gusta mucho porque lo que hicieron fue con el tamaño de las circunferencias, mirar como la cobertura de la copa de cada una de las plantas que van a meter. Entonces así, por ejemplo, este es un tamarindo que tiene una cobertura mayor que, por ejemplo, este otro que es un gandul, que es un frijol, entiendo. Entonces, lo que hicieron es como poder plasmar cuáles serían las coberturas de las copas que en algún momento tendría, esto mirando el plano desde arriba como si fuera un dron, y así entonces también poder identificar los sitios donde habrían mayor cantidad de luz y poder entonces allí poner algunas plantas que necesiten luz, pero tener en cuenta las que van a tener luego mayor cobertura y cuáles entonces podrían ser más, o poder aguantar más la sombra y entonces incluirse allí. Y la idea es que el diseño sea ya el plan que voy a tener para el sitio a largo plazo. O sea, esto es lo que yo ya buscaría tener al final, a los 15, 20, 25 años, dependiendo del sistema. Algunos ejemplos rápidos de forestería. Tenemos esta finca Marucha en Costa Rica, donde aquí, por ejemplo, como pueden ver, está el bosque y algunos de los sitios ya donde tienen como algunas asociaciones específicas. Aquí hay otras fotos acá, por ejemplo, entonces de estos bosques sacan esencias de plantas. Aquí están, por ejemplo, los sitios donde están las plantas medicinales, que como ven, hay diversidad, o sea, no solamente son como las plantas medicinales y el resto pelados, sino que comienzan a generar, como a intercalar esos espacios dentro del área. Aquí hay aquí hay un sitio donde está el mangostán, que es esta frutica que es deliciosa, pero miren que hay, no solamente es como solamente mangostán, sino que hay otras especies allí que tal vez no sean productivas, pero que están ayudando a mantener el equilibrio del sistema allí. Estos son arrozales. Como ven, igual uno puede intercalar áreas donde se necesite un bosque, donde se necesite cultivar especies boscosas, pero habrán otras zonas donde se necesite la luz y pues porque se necesitan otro tipo de plantas, entonces también, pero la idea es jugar en el espacio con esos diferentes como momentos de la asociación ecológica, ¿no? Acá, esta es la finca, este es el centro de forestería análoga en Belpola, pues, el primero que hubo donde está Ranil. Y bueno, ya esto también se los mencionó Luby, el tema de las certificaciones, donde ya hay algunos sistemas de forestería
en algunas comunidades en Brasil, donde ya producen unos productos que los venden, por ejemplo, a esta tienda que es francesa, donde venden ciertos productos alimenticios y esto. Entonces ellos lo compran porque ya ellos tienen esta certificación que se basa pues en biodiversidad, en servicios ecosistémicos y en comercio justo. Entonces esta es otra como oportunidad de los bosques análogos. Y aquí rápidamente quiero es como darles como una pincelada de la importancia y de las ventajas de la forestería análoga. Dada la metodología que se tiene y como ustedes veían como que son diferentes momentos en los cuales se trabaja para llegar al bosque análogo, es una oportunidad para integrar a diferentes personas de las familias en el proceso, distribuir funciones y responsabilidades y trabajar muy bien todo el tema de enfoque de género intergeneracional. Por ejemplo, cuando se trabaja la base de datos, hay muchas personas mayores que tienen conocimiento frente a las plantas que son claves incluirlas en ese momento de la metodología, porque son los que conocen las plantas, conocen cómo funcionan, cuáles son sus características y esa información es clave. Las mujeres también tienen información frente a plantas medicinales, frente a plantas alimenticias. Los niños se pueden incluir muy fácilmente también en los ejercicios porque como son también pues como con dibujos y eso, a ellos eso también les llama la atención. Entonces es una oportunidad para trabajar el tema de una forma integral en la comunidad. Está todo el tema de asociatividad dada el potencial de diversidad de productos, entonces también es como en mi finca puedo hacerlo, puedo comenzar a generar un bosque análogo y si alrededor comienzan otras fincas también a hacerlo, podemos generar todo el tema como de asociatividad que da el potencial para venta de productos a mayor también, como a mayor escala. Recuperación de conocimientos tradicionales e intercambio de los mismos, en parte lo que les decía ahorita con el tema de las bases de datos. Hay un potencial muy grande de investigación aplicada para diferentes disciplinas, no solamente en términos de ciencias naturales, sino también de sociales y económicas, porque finalmente todo esto lo hacemos ¿para qué? Para que las familias mejoren su calidad de vida, para que tengan mayores ingresos económicos, para que los riesgos frente a la agricultura también disminuyen, porque cuando hay monocultivos los riesgos son mayores en términos climáticos, en términos económicos, mientras que cuando hay policultivos y yo diversifico la producción, pues hay menores riesgos de perder. Si el precio de un producto baja, pues obviamente tengo otros y puedo entonces manejarlo de otra forma. Entonces ahí hay una cantidad como de elementos y de temas que podrían servir para que tesis de pregrados o monitoreos continuos de ciertas variables, tanto sociales como biológicas. Integrar a la comunidad educativa local en el establecimiento y monitoreo de procesos. Como les digo, como son procesos a largo plazo, es muy clave que instituciones educativas pudieran estar involucradas en el monitoreo de estos procesos, generación de redes de intercambio de información y productos, diversificar la alimentación de las comunidades, lo que mejora su nutrición. Obviamente, uno esperaría que entre más productos se generen en estos bosques, pues la alimentación de estas familias mejore y pues tiene obviamente todo el potencial para ser una herramienta de adaptación a la variabilidad climática, que pues creo que no, pues no voy a entrar en mayores detalles, pero yo creo que todos ya de alguna forma se habrán dado cuenta. Entonces, pues yo creo que me pasé del tiempo, Javi, o estamos bien, pero bueno, creo que es como la introducción a la forestería y la invitación a que entren al curso y que podamos entonces hacer los ejercicios prácticos y seguir el paso a paso de la metodología para que cada uno vea cómo llegar a un bosque análogo en cada uno de los sitios donde están. Entonces, esto era lo que quería compartirles. Dejo de compartir. Muchas gracias, Carolina. Fascinante. Le voy a dar el pase a Maite, que tiene un video ejemplificador. Nos va a dejar también ilustrado lo que acaba de contar Carolina. Maite, no sé si andas por ahí. Ahí te veo.
Creo que A ver si falta por si sonido. involucran- Perdón, la tecnología ganándome. Denme 2 segundos. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Ahí? No, No, Maite, yo creo que tienes que dejar de compartir y cuando compartas de nuevo hay una casilla que se marca en la parte de abajo que dice como compartir audio. ¿Probaste eso? Perdón, disculpen. No, aquí ya todo bien. no Share sé cómo- sound. no todo bien, pero mira, cuando pones compartir pantalla, ahí no sé si lo lograste. Ay, no. Intento número 3. Aquí. Gracias, Maite. Entiendo, ahora le damos el paso a Alejandro Solano, que nos va a presentar un caso concreto de su experiencia por estudiante. Alejandro, ¿andas por ahí? ¿Estás por ahí, Alejandro? Se nos perdió Alejandro. Rubio, Caro, ¿han tenido noticias de él? No, no sé, Lubi. Sí, antes estaba escribiendo en el chat, menciono Sí. que la conexión estaba un poco más baja, entonces yo iba a compartir la presentación para que Perfecto. mejore su conexión, pero podemos, ¿Les voy a parece escribirle quizá, rápido. mientras esperamos, podemos quizás responder algunas preguntas que vayan surgiendo? Quizás Así Carolina que nos estaré ayuda con eso. conectándose. Ah, ¿Lo logrará? ¿O algunas preguntas?
Yo creo que podemos ahí rellenar un poco, Marco, quizás Ahí con está. una pregunta. Dice listo compás. Bueno, Alejandro, Logrado Alejandro. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? sí. Sí. ¿Sí Sí, se escucha bien? Sí, ya, muy bien. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Para mí un honor estar acá como miembro de la Red Ecuatoriana de Forestería Análoga. Me siento muy motivado de ver que otro país más está queriendo poner los ojos en esta interesante herramienta y más que interesante, bastante exitosa, como se ha podido ver un poco con lo que nos cuentan las compañeras, ¿no? Que se ha ido implementando en muchos países. Veo que hay interés ahora de Chile con Regenerativa y sus socios y socias, allegados, allegadas. Me parece un súper buen momento, ¿no? El día de hoy a mí se me ha pedido que haga una pequeña presentación con la idea de presentar un caso específico, ¿no? Entonces, esa es la idea de compartirles un poquito de esta enseñanza. La verdad, ha sido bien interesante esta herramienta porque es, aparte de ser muy, muy útil, es bastante adaptable a los diferentes contextos, ¿no? Veía por ahí que preguntaban acerca de si se ha probado con este tipo de metodología en bosques mediterráneos. Y sí, justamente ya respondía por ahí, la LUBI se ha utilizado para muchos tipos de bosques, bosques secos, bosques lluviosos, bosques en zonas más templadas, bosques más tropicales. Entonces es muy adaptable, es algo bastante particular de la herramienta y tenemos muy buenos resultados en diferentes ambientes. Entonces, ya para entrar un poco más en específico, yo voy a presentar este estudio de casos, un resumencito, me dieron unos pocos minutos, entonces voy a tratar de avanzar para ver cómo nos va. Vamos a seguir entonces eh, a la siguiente. Yo estoy ahorita compartiendo con ustedes un poquito desde acá de Ecuador, pero primeramente quería comentarles que, bueno, el mapa grande que tenemos acá en esta imagen nos muestra un poco los diferentes puntos calientes que son prioritarios para la conservación. En la introducción que hicieron hablaron de que tenemos nosotros un poco de formación en lo que son los temas de ecología, desarrollo sostenible, algo de turismo también. Y más dentro de la parte de biología, ha sido muy interesante ver cómo se ha ido agrupando a través del tiempo diferentes investigadores, investigadoras, mucha información que se ha ido compilando y se han encontrado sitios muy prioritarios para la conservación, lo que llaman los puntos calientes, donde hay altísima biodiversidad y al mismo tiempo también hay muchas presiones, ¿no? Entonces estos puntos calientes se están sobresaltando acá en color rojo en el mapa y curiosamente si pudiéramos hacer una transposición veríamos que muchos de los proyectos de forestería análoga están en estos sitios que son prioritarios. También vemos ahí más en específico en Sudamérica que de donde les hablo, que es la parte del Chocó, Darién, está señalado en rojo en la parte noroccidental del continente y en la figura al lado derecho ya de una forma más específica hablamos de una bioregión. Esta bioregión de mega biodiversidad se llama la bioregión del Chocó y se conecta con los Andes, que es otra gran área importante, los Andes tropicales, y realmente hay como una interacción tan cercana por tantos miles de años que es difícil separarlas. Entonces algunos biólogos últimamente han estado hablando de lo que es el Chocó andino. Eh, Son bosques con muchísima diversidad, son bosques muy húmedos, lluviosos, de hecho ahorita está lloviendo, llueve en unos lugares hasta 8.000, 9.000 milímetros, con lugares récord a nivel mundial de hasta 16.000 milímetros. Es una bioregión compartida con Ecuador y Colombia nada más, es una esquinita de esta parte noroccidental de Sudamérica y tiene muchísimas especies endémicas solamente encontradas acá. Entonces, todas esas características lo hacen muy particular. Vamos a seguir con la próxima, por favor, Luby. Entonces, un poquito ya en campo aquí en Ecuador. Vamos a ver si pasa. Ya, perfecto.
acá podemos ver ya lo que es el país, y subrayado en rojo está la provincia donde yo me encuentro. Ecuador es bastante grande, pero más o menos lo cruzan dos cordilleras. Bueno, aquí la cordillera de los Andes está dividida en dos, entonces cruza de norte a sur la cordillera occidental y la cordillera oriental. Hay un valle interandino y eso se puede ver un poco mejor en esta imagen al lado derecho, donde vemos un recorte de lo que vendría a ser el distrito metropolitano de la ciudad capital, que es Quito. Justamente eh, está aquí subrayado las dos cordilleras, la oriental, el valle interandino, donde está la capital, Quito, y donde vive la mayor cantidad de la gente de... Creo que se nos cayó. ¿Qué parece? Sí. Sí. A ver. Sí, Démosle se unos cayó. segundos para ver si es que se reconecta Alejandro. Sí, mientras tanto recordar que esta sesión y este webinar está siendo grabado, y también recordar que todas las preguntas las pueden ir dejando ahí en el chat y al final de la sesión también o sea, de la presentación de Alejandro vamos a ir respondiendo preguntas. Ya de todas formas, Luby y Carolina han estado respondiendo algunas de las preguntas y indicando algunos ejemplos. Alejandro, ¿estás por ahí? Ya estuve, Ya. cayó un rayo y me sacó. Disculpen, ahora sí. Bueno, entonces les decía, esta franja que sale hacia el occidente, la franja más verde, hacia la esquina, ahí es donde está justamente la bioregión del Chocó, que es donde nos encontramos. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver un poquito el histórico de lo que ha sido esta zona acá en lo que es donde estamos, el noroccidente de la provincia de Pichincha. Por ahí de los años 70 llegaron los primeros colonos a esta zona. Era una zona que, bueno, es bien particular porque ancestralmente estuvo habitada por unos indígenas que son preincaicos, que se llamaron los Yumbos, pero ellos habían salido del territorio por explosiones de un volcán muy cercano a la capital que se llama el volcán Pichincha. Y ellos habían como empezado a tener por muchos años mucho contacto con otros grupos en tierras bajas y en tierras altas también, pero al haber muchas cenizas hacia este lado, ellos migraron y como que se fueron diluyendo entre otros grupos cercanos. Entonces, aquí era un territorio vacío hasta casi los 70s, no había tenencia de la tierra, no había gente habitando, eran bosques prístinos todavía. Y con la llegada de la reforma agraria, se abrió como un frente de colonización bien fuerte que poco a poco, pues, como en muchos lugares, fue llevando a un proceso degradatorio de la tierra, porque yo creo en gran mayoría se utilizaban estrategias para desarrollar estas áreas que eran caducas, porque eso es lo que se ha demostrado a través del tiempo, pero eran importadas, yo digo, eran importadas desde la lógica de las zonas templadas, ¿no? De los lugares de donde vinieron las personas que hicieron la colonización durante la colonia y entonces a través del tiempo, bueno, fueron cortando gran parte del bosque para poder reclamar las tierras, porque eso era una de las partes necesarias. Y luego empezaron a establecerse los cultivos en agroindustriales, monocultivos, empezó a haber ganadería más extensiva. Y ya para el 2009, que fue cuando nosotros llegamos acá, ya estaba un, digamos, escenario de degradación bastante extendida en la zona. Vamos a poderle pasar a la siguiente, por favor, Luis. Acá lo que vemos es la parcela que iniciamos nosotros. Estamos en una pequeña reserva que cuando iniciamos acá nos planteábamos hacer reforestación en las que estaban abiertas, degradadas, pero no queríamos hacer una reforestación per se porque veíamos que las propuestas de reforestación, como explicó antes Luis, se basaban mucho en monocultivos, ¿no? Entonces también pensábamos hacer una siembra un poco más diversificada y tratar de traer un bosque acá de vuelta.
pero también nos planteábamos cómo íbamos a hacer si esto es conservación voluntaria para poder tener recursos para sostener esto a largo plazo. Y veíamos en el paisaje, siguiendo un poco los principios de la forestería análoga, identificar cuáles son las necesidades del paisaje. Y aquí lo que identificamos es que había que hacer un modelo productivo que fuera distinto, que respetara los ciclos naturales y que pudiera ir dando a través del tiempo diferentes productos y que fuera acumulando energía en lugar de desperdiciar energía o degradar. Entonces esta es una imagen referencial de una de las parcelas. Aquí decidimos trabajar con un consorcio de 3 especies en la fase inicial como pioneras. Aquí pensamos por nuestro clima en diferentes variedades de plátanos o bananos. Crecen rápido, tienen hojas grandes, bloquean el pasto. También metimos estacas de especies de leguminosas para ayudar con la fijación de nitrógeno al suelo, para contar con bastante biomasa para tener para abonos verdes. Y metimos una planta que es un tubérculo muy común en el trópico. No sé qué tanto le conozcan allá en Chile, pero se llama la yuca. Creo que sí es bien conocido. Y yuca metimos para descompactar suelo y también para ayudar a cubrir los espacios que quedaban intermedios. Con ese consorcio fuimos avanzando el primer año y medio, pero no solamente nos quedamos con el trabajo de estas especies pioneras, sino que también, como podemos ver en la siguiente, decidimos que es muy importante en muchos casos para la regeneración, ayudar, impulsar esta regeneración. Si bien hay bosques en las zonas aledañas, a veces por la degradación que han tenido con mucha presencia de vacas por mucho tiempo, especialmente en zonas como la nuestra, que es muy lluviosa. Ha habido bastante lavado de nutrientes, ha habido bastante compactación también. Entonces se nos hace Creo que cayó otro rayo. Y otro rayo parece. Esperemos se encuentre bien, Mm. Alejandro. Puede estar en el estrés. Tengámosle un poquito de paciencia. Dice que se está reconectando, sí. El clima no nos favorece hoy. ya estoy de vuelta. Super. Ahí estamos. Siga. Empezó a llover un poco más duro, pero voy a intentar, creo, salir del video para ver si ya, vamos a ver. Entonces, bueno, como les comentaba, es muy importante también ayudar, impulsar esto. Uno de los otros puntos bien claves para nosotros en forestería análoga es reducir la cantidad de insumos externos. Entonces aprendimos a hacer nuestros propios abonos para ayudar esa recolonización, ¿no? De las micorrizas, de la microbiología. Y esto lo seguimos haciendo constantemente y también seguimos haciendo talleres para poder diseminar estas herramientas complementarias de la forestería análoga. Siguiente, porfa, Lubi. Es muy bello, ¿no? Poder trabajar con este tipo de herramientas porque aquí pueden meter las manos cualquier persona, desde niño hasta adultos, personas de la tercera edad, etcétera. Y bueno, aquí ya es como el 4.º año, más o menos, las áreas han sido densamente sembradas con una diversidad bastante interesante. Nosotros hicimos unas parcelas dentro del bosque para tener unos marcos referenciales y bueno, habíamos identificado hasta 119 especies de árboles con DAP de más de diámetro de altura del pecho, más de 10 centímetros. Entonces, aquí metimos alrededor de unas 30, 35 por parcela. Entonces ahí siguiendo también otro principio que hay que identificar los niveles de productividad o de producción que uno espera tener, ¿no? Entonces, poco a poco esto va aportando más diversidad, más materia orgánica, más estructura y con el tiempo, podemos ver la siguiente, un poco también se había mostrado anteriormente, va dando bastantes frutos de diferentes tipos. Veía por ahí que había una pregunta de que si hay que esperar mucho para que empiece a producir. Lo bonito para mí de forestería análoga es que si tú planificas bien, puedes tener productos desde meses o pocos meses en la sucesión temprana
y a través del tiempo esa diversidad va aumentándose, pero va cambiando, va sucesionándose. Entonces ya ahora se ha podido impactar acá en alrededor de unas 5 hectáreas, que ya son pequeños bosques comestibles. Alguien preguntaba por ahí que si no son lo mismo. Yo pienso que Forestería Análoga es una herramienta para construir bosques comestibles. Claro que sí. Hay muchas. Hay desde la permacultura, habrá agricultura sintrópica, etcétera. Pero esta es la que a nosotros nos ha gustado bastante porque demuestra como que tiene una metodología bien definida que puedes seguir y también tiene este concepto de la valoración ecológica que me encanta. Y siguiente, podemos ver como varios beneficios, ¿no? Ahí en la evaluación ecológica hablábamos del suelo, hablábamos de la biodiversidad, hablábamos de la estructura, la productividad. Yo brevemente solo les voy a decir que soy un ornitólogo de campo, entonces en el año cero hice un inventario de aves para tener una línea base, registrando un total de 54 especies. A los 5 años volví a hacer la misma metodología, el mismo esfuerzo, las mismas horas, la misma persona, mismas épocas del año, y ya a los 5 años cambió a 156, y ahora a los 10 años lo volvimos a repetir y estamos en 201, y 2 años aquí en adelante tendremos que hacer ya a los 15 años para ir viendo cómo cambia. Muy interesante, no solo el número, sino que esas especies cumplen una función. A nosotros nos interesa no solo estructura, sino función. Alrededor del 78% de las aves son insectívoras, entonces son excelentes controladores de lo que para algunas personas a veces en agricultura es lo más problemático, las supuestas plagas, ¿no? Pienso que cuando hay plagas es porque hay desequilibrios, pero esta diversidad de avifauna nos ha permitido tener bastante éxito en esa cosa puntual. No voy a entrar en todos los grupos taxonómicos porque eso toma mucho tiempo. Más bien quiero terminar con la siguiente, que me parece que es algo que se tocó puntualmente, pero un poquito más allá. Creo que lo bonito de la forestería análoga es que te permite trabajar también en crear pequeños biocorredores. Entonces, esto es un proyecto que se fue dando muy orgánicamente aquí con vecinos y vecinas. Ahora tenemos alrededor de 6 fincas que estamos conectadas una con otra, que hemos hecho manejo sostenible de la tierra, hemos zonificado las fincas como pequeñas reservas en las zonas de recarga hídrica, principalmente se mantiene bosque, las otras hay parcelas que son todas estas pintadas de amarillo que pueden ver acá, en donde hay diferentes propuestas, donde hay unas parcelas que más se dedican a la producción de cardamomo, otras más a semillas comestibles tipo nueces. En nuestro caso es más el tema del rescate y la protección del cacao nacional. Y esto es bien bonito porque permite la conectividad, pero también permite también la conectividad entre los vecinos y vecinas. Tenemos un sendero y este sendero permite hacer recorridos de diferentes grupos que están interesados, desde escuelas, colegios, universidades y también cursos de forestería análoga, que hicimos uno para entrenadores en la metodología y también próximamente estaremos haciendo uno para los que estén interesados en forestería análoga aquí en el Ecuador, que últimamente con los cursos en línea ha despertado mucho interés, entonces nos gusta por ese lado también para ver cómo se puede dinamizar y ir mucho más allá de la escala de espacio personal o de finca hacia algo un poco más amplio. Es un pincelazo que les quería compartir. Poco me disculpo por el tema que a veces, bueno, se le va de las manos a uno, pero lo de la señal, la lluvia ya está apaciguando. Eso de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Increíble el testimonio que nos muestras. Muchas gracias por compartirlo hoy día. Y ya la última patita de cosas que queremos mostrarle, es que quiero contarles un poco de la invitación que estamos haciendo al curso de forestería análoga que va a pasar acá en Chile. Lo que vimos hoy día es obviamente una pincelada, una metodología que tiene toda una bagaje teórica, ¿cierto? Y también práctico, y la idea es que podamos repasar eso. Son 24 cupos los que hay para personas que tengan interés en seguir profundizando su conocimiento en temas de forestería análoga. Y este es un curso que es híbrido, tiene primero una sesión virtual que va a ser el 1 de junio, son sesiones de 1 hora y media,
Y también vamos a tener el lujo de tener a Carolina Sorzano en vivo acá en Chile, acompañándonos para una sesión presencial de 2,5 días que va a tomar lugar en Frutillar, en un lugar hermoso que es la Estación Experimental de la Universidad de Chile en Frutillar. Y con ella vamos a estar revisando en terreno, vamos a tener la oportunidad de ver un bosque de referencia, como es acá el bosque en Frutillar, y efectivamente en base a eso desarrollar un diseño para un sitio acá mismo que requiere un bosque análogo a Gritos. Así que va a estar muy linda esa experiencia, los dejo invitados, a todos les compartí por correo ya este programa que estoy mostrando, pero de todas formas también lo vamos a mandar por correo al finalizar esta sesión. Los dejo muy invitados porque va a tener todo este tema más práctico que nos va a permitir entender mejor de qué estamos hablando y poder salir capacitados en cómo hacer diseños de bosques análogos, y cada participante va a terminar certificado como promotor de esta técnica. Así que vamos a ser los guardianes de conocimiento de forestería análoga acá en Chile, un pool de personas que la idea es que podamos seguir ahí impulsando esta temática juntos de acá en adelante y ver de qué manera esto rinde frutos y se expande acá en Chile, que es cierto que es un lugar que hace mucha falta los temas de restauración y regeneración de suelo. A nivel más ya logístico, contarles que el costo del curso es de 156.000 pesos por participante, y que eso incluye todo a nivel de licencia presencial también, excepto el traslado hacia Frutillar, pero incluye hospedaje, comida, materiales, transporte local, etc. Así que, primero que todo quisiera abrir el espacio a las dudas que puedan surgir de todo lo que se abrió acá, de los temas, del curso. Hay hartas dudas que ya se han ido respondiendo en el chat, pero los invito a levantar la mano, y también en paralelo les voy a dejar en el link acá, en el chat, el link a el formulario de inscripción, ¿cierto?, del curso completo, cosa de que los interesados puedan ahí registrando su interés. En el mismo Zoom van a ver que en reacciones hay un botón que dice reacciones, y ahí pueden levantar la mano. Los invito a todos los que tengan dudas, aprovechar que tenemos a los expertos acá conectados, y puedan levantar la mano usando el botón reacciones y levantar la mano, y así podemos preguntarles ahora mismo. Por mientras, Marco, no sé si hay alguna pregunta en el chat que podamos responder. Sí, un poco de forma resumen también, de agradecer a los participantes. Hay una convocatoria que aborda y hay múltiples profesionales de distintas zonas, por lo tanto eso entusiasma mucho. También ahí durante las conversaciones y durante el pimponeo de preguntas que iban apareciendo, Carolina, Luby y Alejandro estuvieron contestando. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ah, ya, es que me apareció un mensaje de Start Video. Ya, fueron contestando a medida que iban leyendo las preguntas, por lo tanto, estas van a quedar registradas y después las vamos a compartir también. Si hay alguien que haya generado alguna pregunta y no haya sido completamente contestada, también es la instancia para levantar la mano. Y una última pregunta que llegó, que no había sido contestada, dice, de Nicolás Peralta, dice, ¿podrían destacar las coincidencias y diferencias entre otras técnicas agroforestales como bosque comestible, agricultura sintrópica, Miyawaki, etcétera? No sé si ahí Alejandro o Carolina o Luby nos pueden comentar algo sobre eso. Bueno, voy a dar como una respuesta general porque la verdad es una pregunta larga que no tenemos, digamos, por ejemplo, yo no conozco Miyawaki, no sé qué es, entonces habría que investigar un poco más. Pero en términos generales, digamos, con bosques comestibles ya hemos estado respondiendo allí
sobre el tema. Y con agroforestería, cuando yo les mostraba la gráfica donde estaba la sucesión ecológica, veíamos cerca al bosque maduro estaban los sistemas de forestería análoga, o sea, estaban en ese momento como de la sucesión, ya un bosque mucho más formado, con formas de crecimiento, etc. La agroforestería estaba más como en la segunda etapa de esa sucesión. Había, en esa gráfica teníamos, como, estaban primero como un sitio sin vegetación casi, o los cultivos podrían ser unos cultivos de herbáceas, y luego los sistemas agroforestales generalmente lo que hacen es asociar entre 2, 3, 4 especies que las identifican y las siembran allí, pero no hay una metodología para llegar a ese sistema agroforestal. La forestería análoga está en la sucesión ecológica más ya cercana a un bosque maduro. Entonces, lo que yo he visto de la mayoría de otras herramientas es que intentan en algunos casos como imitar a un bosque, conceptualmente dicen que se basan como en eso, en ser similares a la naturaleza y esas cosas, pero la única herramienta que tiene una metodología para llegar a un diseño claro es la forestería análoga. Esos pasos que le permiten a uno entender por qué llegó a lo que llegó es lo que tiene de diferente la forestería análoga en términos metodológicos, porque en términos de restauración, pues también lo que buscan es no solamente un tema productivo como los sistemas agroforestales, sino también es poder combinar esta parte de productiva con la parte de conservación. Entonces, te respondo así muy generalmente porque habría que ponernos como a hacer un cuadrito de diferencias y similitudes y pues la verdad ese no lo tengo así como tan a la mano como para mostrarlo. No sé si Alejandro quiere decir algo más. Sí, Alejandro. gracias. A ver, vamos a ver cómo está la señal. Bueno, yo quería aportar, me parece muy bien todo lo que compartió la compañera. Yo creo que también a veces en sistemas agroforestales hay muchas tesis que se van un poco como al punto cero para tratar de estandarizar y para poder como tener un panorama de cómo es desde que se empieza con un área totalmente degradada. Hay experimentos de sistemas agroforestales que utilizan quemantes para empezar, para poder empezar con un suelo totalmente desnudo. Me parece una atrocidad, pero se hace. Hay igual sistemas agroforestales que son poco diversos, como mencionaba la compañera, y hay también sistemas agroforestales que utilizan insumos que no son, digamos, de producción propia. Pueden ser comprados de línea verde o totalmente de la línea agrotóxica. Entonces, sí, hay como bastantes particularidades de la herramienta, es bien extensa. Esto es como un pincelazo para poder empezar a tomar en cuenta eso con los sistemas agroforestales convencionales. También con la otra práctica que es de sintrópica. Sintrópica trata de sembrar todo al mismo tiempo. Eso yo creo que es una diferencia importante con respecto a forestería análoga. Más bien vamos planificando por diferentes etapas y vamos metiendo en el sistema diferentes cosas. En el caso mío ya más práctico, si bien uno hace un diseño y siembra y proyecta tantos de estos árboles, todo, en la realidad hay sitios donde siembras y 20 metros más allá hay un árbol que muere porque no estaban las condiciones para ese árbol. Nunca se va, o yo pienso, no se debería de insistir en sembrar un árbol que no fue bien, sino más bien buscar en qué otra cosa análoga, diversa, que todavía no he probado, puedo probar ahí. Y eso es como se va enriqueciendo el sistema cada vez más. Eso como para dar, sí, como una pequeña respuesta, debido a que sí, el tema es muy amplio, pero me parecen como cosas que podemos puntualizar que sí son importantes. Y también desconozco el Miyawaki, aquí estaba leyendo un poco ese sistema, me parece interesante, pero no tengo muy estudiado el funcionamiento de esta práctica. Gracias, Alejandro. Oye, quiero darle la palabra a Eliseo Miranda, que tiene su mano levantada. Eliseo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, ¿se me escucha bien? Se te escucha perfecto, Eliseo. Hola,
Muchas gracias por el espacio. Estoy muy emocionado también porque es un tema que me interesa mucho y del cual no conozco tanto. Soy estudiante de biología y es una de las razones por las que estoy estudiando también la carrera. Quisiera hacer una pregunta igual en relación a un tema que me genera harta inquietud, que es un tema de mi interés también dentro del área de estudio. Quisiera saber si dentro de esta disciplina o bien de qué forma se aborda la participación de la microbiota y el aporte que ésta tiene en la restauración de bosque, o por ejemplo, cómo se puede utilizar en el proceso de la sustitución ecológica y, y así como, no sé, porque hay microorganismos que pueden ser facultativos de ciertos nutrientes, algunos otros pueden ser controladores de ciertas plagas, entre comillas, como mencionaban también. Entonces quería saber qué tan viable o de qué forma se aborda también la participación de la microbiota en esta área de estudio. Como por ejemplo, no sé, hongos, micorrizas o cianobacterias, no sé. Sí. Bueno, Eliseo, digamos que el suelo es un elemento clave dentro del bosque, porque finalmente allí es donde comienza la vida y nos interesa mucho partir de un suelo que esté sano. Y esa microbiota de la que hablas, pues obviamente aparece allí en ese momento, bueno, luego aparecen otros también, pero en términos, o sea, si se tienen conocimientos, si se tienen elementos que permitan mejorar las condiciones de suelo desde la microbiota, cabe perfectamente en la forestería análoga. Nosotros comenzamos abordándola desde lo más sencillo, que es entender cómo los macroinvertebrados, como esos macroorganismos que están allí, como lombrices, arañas, etcétera, todos los que podemos ver, cuáles son como las funciones que tienen en el suelo y por qué son importantes que estén allí. Pero obviamente pues todo el tema también de hongos lo es, y si existe la posibilidad de hacer preparados para micorrizas, de hacer preparados para mejorar, qué sé yo, otro tema, yo no lo manejo en detalle, pero pues yo veo que tú sí. Si están esos elementos, se pueden meter al sistema claramente, pues porque ayudan a nutrir el suelo y a mejorar las condiciones de este. Entonces, hace parte pues, del tema sin ninguna restricción y pues sería muchísimo mejor que estuviera. No sé, Alejandro, si quieres decir alguna otra cosa. Sí, a mí la verdad el tema me apasiona bastantísimo. Y yo sí soy bien metido en preparar microorganismos de montaña eficientes, trabajar con ellos y lo hago constantemente mes a mes. Nosotros aquí aplicamos de manera foliar alrededor de 1.200 litros de la misma montaña aquí que estamos cuidando y vemos unos resultados mágicos casi. Es muy, muy empoderador, es bastante fácil de hacer. Hay muchas metodologías para eso que bien complementan a la forestería análoga y yo creo que es bien, bien importante que ¿Perdimos a Alejandro o soy solo yo? ¿Nos perdimos? Sí, lo Ahí perdimos, volvió, yo creo. creo. Está en Ya silencio, está Alejandro. otra vez. regresamos. Hola No, sí, hay que Alejandro. trabajar más, yo creo, dentro de la herramienta de forestería análoga para incluir más esto. Yo creo que, o sea, la herramienta se ha ido construyendo a través del tiempo y también se ha ido mejorando, ¿no? No es algo que está escrito en piedra, no somos totalmente rígidos. Entonces yo creo que es muy importante estar abierto, yo creo que eso es algo bonito de la forestería análoga, que es como un bosque, no es diverso y permite la diversidad. Entonces, si hay algo del bosque que nos sirve, pues hay que utilizarlo y hay que potenciarlo y si descubrimos que es muy bueno, hay que promover que se haga mucho más uso, ¿no? Y en esa estamos justamente algunos de nosotros ya caminando y obviamente esperando que también se sumen más.
Eso nomás de aporte por ahora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los que preguntaron. Vamos a dejar espacio para una última pregunta. Marco, ¿hay alguna pregunta pendiente en el chat que podamos responder? Más que preguntas, hay alguna sugerencia. Ahí Ricardo Loque nos dice un tema del correo, y la pregunta es: ¿cómo hacemos para conseguir CC de la presentación de hoy? Conozco varias personas que pudieran participar y están bien involucrados activamente en temas complementarios a quienes les quisiera compartir esta sesión. Estaremos atentos a correos de parte de ustedes. Y AUCA propone que los de la región de los lagos, bueno, puede ser replicable en todas las regiones, podemos hacer un grupo para compartir especies y conocimiento. Cuenten qué les parece. Y Adriana, capacitadora de RIFA de Costa Rica, ahí comenta un poco más de su experiencia propia de temas de permacultura, donde partió con esta forma, se introdujo, y luego, como vio que la forestería análoga abordaba muchos otros aspectos que la metodología de permacultura está dejando fuera, pero fue uno de los principales inicios de ella. Eso. Buenísimo, Marco. Oye, bueno, para responder a las preguntas más prácticas, vamos a enviar un correo de agradecimiento a todos los que estuvieron presentes hoy día, en que vamos a mandarles el link a esta sesión, y también vamos a estar subiendo este video a las redes sociales de Regenerativa y de RIFA, así que va a estar disponible ahí también a perpetuidad. Y para todos los que tengan más interés en el curso, les pido y les dejo de nuevo el link ahí en el chat. Si pueden llenar el formulario de registro, así tenemos sus correos, sus contactos, y podemos hacer el seguimiento para inscribirlos en el curso, y seguir ahí con lo que viene, que son las sesiones ya virtuales y presenciales. Camila Centellas pregunta: ¿tendrán becas para el curso completo? Camila, no tenemos becas, pero sí, háblanos por interno y podemos ver qué hacemos en este caso, prestarte una mano. Vamos a ver más el caso a caso. Le invito también que cualquier duda o ese estilo de requerimientos, escríbanos. Va a estar mauricio@regenerativa.cl, recibiendo y canalizando todas esas preguntas. Y habiendo dicho eso, estamos 4 minutos pasados del tiempo. Voy entonces a hacer un pequeño cierre. Le agradezco mucho al equipo de RIFA por este gran webinar, y a todos los presentes que pudimos escuchar desde los expertos que nos enseñaron un poco sobre forestería análoga. Sí, sería buenísimo si podemos todos prender las cámaras para tomar una fotito de todo, ¿cierto? Vernos las caras. Y los invito también en el chat, si es que cada uno puede poner en una palabra cómo se va, cómo se siente ahora después de haber escuchado toda esta información y testimonios. A ver cómo van las cámaras prendidas. ¡Ay, que son lindos todos! Se pasaron. Los invito a escribir en el chat. Bueno, ahí va: agradecido, motivado, inspirada. Eso, qué lindo. Conectado. Bien, Alejandro, muchas gracias. Oye, no sé si es que alguien puede ayudarme ahí con una captura de pantalla, Marcos, si es que es posible. Perfecto. Bueno, me despido de parte del equipo de Estamos. Regenerativa. Le agradezco, gracias Marco, también al equipo de RIFA por esto, y espero que todos se motiven con el curso y podamos seguir viéndonos con algunos de acá en adelante. Cualquier cosa, estamos en contacto. Síganos en nuestras redes en Instagram, Regenerativa CL. Así que nada, pues también los que quisieran quedarse más rato conversando, bienvenidos. No vamos a cerrar la sesión todavía, y los que ya tengan que partir, bueno, no, me despido, los dejo, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Chao, Todas. chao. Muchas